provoca autoinmunidad. Después viene inmunodeficiencia secundaria, que la da Guillermo. Y después, ¿cuál es la paciente me tocó mi autoinmunidad? Y listo. Ok, entonces, la clase de hoy, pues tienen que rememorar la primera clase de ontogenia de Cijá, ¿ok? Tienen que acordarse de eso porque si no, no van a aprovechar la clase. Aparte de, evidentemente, todo lo que conocen ustedes de inmunidad innata, inmunidad adaptativa, ¿ok? Entonces, como les hablaba anteriormente, pues inicialmente hablábamos de inmunodeficiencias primarias y ahora se habla de errores innatos de la inmunidad. ¿Qué piensan ustedes que son errores innatos de la inmunidad? De diferente con inmunodeficiencias primarias. Pues errores me hace referencia a nivel de la transcripción, a nivel a nivel nuclear, pues de las fallas de repente en la proteína de Rusia, Ajá, ¿qué ibas a decir tú? Que ya no es solo de la ontogenia de los linfocitos, sino también en la funcionalidad. Ok. Entonces, fíjense. Ajá, vamos a ver cómo le pasó aquí. Imagino que... Listo. Ok, entonces fíjense, antes se hablaba de inmunodeficiencias primarias y ahora se habla de errores innatos de la inmunidad. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, cuando se habla de inmunodeficiencias primarias, pues evidentemente su nombre lo indica, pues uno dice, bueno, un defecto del sistema inmunológico. El sistema inmunológico está deficiente, ¿no? Cuando tenemos una inmunodeficiencia primaria, resulta que la presentación más frecuente son infecciones recurrentes, porque si tenemos un sistema inmunológico que está deficiente, pues no se defiende de los cuerpos extraños y todo eso, y tenemos una infección recurrente, y esa es la forma más frecuente. Pero, como yo siempre les he dicho, pues los últimos años el estudio del sistema inmunológico ha avanzado muchísimo y entonces ya se sabe que no solamente es una infección recurrente, lo que puede marcar que haya un problema de inmunodeficiencia o lo que ahora llamamos error innato de la inmunidad. O sea que se puede presentar también como atopia, como cáncer, como autoinmunidad, como enfermedades autoinflamatorias o como enfermedades linfoproliferativas, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de errores innatos de la inmunidad, entonces estamos abarcando un espectro mucho más amplio, no solamente que el sistema inmunológico esté en defecto, sino que también puede estar respondiendo exageradamente, o sea, que haya una disregulación, ¿ok? Y eso de que son enfermedades raras, pues también en la medida que se ha conocido más sobre los errores innatos de la inmunidad, pues ya se sabe que no son tan raras, o sea que muchas veces es que si no lo sospechas, no lo diagnostica. Y por supuesto, dependiendo de qué defecto estamos hablando, la prevalencia puede ser de 1 en 8.500 o 1 en 100.000, evidentemente dependiendo de qué defecto estamos hablando. Y cada vez que doy la clase, pues, entonces no, que hay 300 genes, no, que 400, ya van por más de 500, bueno, yo puse más de 500, pero ya deben ir quizás más de 600. Entonces, ven que los genes que se han identificado relacionados con errores innatos de la inmunidad, pues cada vez van en ascenso, ¿no? Entonces, las inmunodeficiencias primarias o errores innatos de la inmunidad son enfermedades genéticas, entonces por ahí es innato, o sea, son enfermedades genéticas, ¿ok? Que aparecen y producen defectos que pueden ser cuantitativos o funcionales de diferentes moléculas del sistema inmunológico. Y para eso, una de las cosas que ustedes deben conocer en esta clase son las señales de alarma, ¿ok? Yo les voy a hablar, por supuesto, de la clasificación y de algunas de los errores innatos de la inmunidad más frecuentes para que ustedes se familiaricen con ellos, pero lo más importante es sospecharlo, porque muchas veces el que se va a encargar de hacer el diagnóstico específico es el inmunólogo, pero ustedes
que pueden ser los médicos que van a recibir al paciente por primera vez, deben sospechar, es decir, mira aquí, y poder hacer por lo menos los exámenes más básicos para tener alguna información y saber qué información les da a ustedes esos exámenes, ¿no? Entonces, como vemos aquí, bien interesante este grafiquito, porque entonces nosotros tenemos un sistema inmunológico normal, ¿ok? Que ya decíamos que el sistema inmunológico tiene un balance, pero ese balance puede, digamos, alterarse y dar una reacción aumentada o una reacción deficiente, disminuida. Si esa reacción aumentada es a una amenaza interna, vamos a tener una enfermedad autoinmune o autoinflamatoria. Pero si esa reacción aumentada es una amenaza externa, vamos a tener las alergias, ¿ok? Ahora, si esta reacción es disminuida, si es a una amenaza interna, pues entonces es un cáncer. Y si es disminuida a un agente externo, va a ser las infecciones recurrentes. Entonces, fíjense que ya no es solamente infecciones recurrentes, ya no es solo inmunodeficiencia, sino que es un espectro muchísimo más amplio, ¿no? Entonces, ya les dije los mitos. Primero, que son raras. Pues no son tan raras, hay que sospecharlas. Luego, que son graves y fatales. Ay, no, ya no se puede hacer nada, no, está inmunodeficiente, bueno, ya, o tiene un error innato. Eso no tiene. No, resulta que actualmente tenemos muchas alternativas de terapias que ya las vamos a ver al final. Quizás no todas las tenemos nosotros acá, pero no quizás, seguro no. Pero ustedes ojalá tengan la oportunidad de poder tener acceso a esas terapias, que es lo que se busca también, ¿no? Y que por ser congénita solamente es el neonatólogo o el genetista, no, se trabaja en conjunto, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer no es hablar de los errores innatos de la inmunidad, sino del paciente con infecciones recurrentes. Porque el paciente con infecciones recurrentes es muy frecuente y muchas veces no es por una inmunodeficiencia primaria, ¿ok? Como es tan frecuente, entonces es importante que ustedes como médicos sepan como que identificar esos factores de riesgo que dicen, uy, aquí como que está pasando algo, ¿no? Entonces, si tenemos un paciente con infecciones recurrentes, vemos aquí este cuadrito, ¿no? Te dice patrón anormal y patrón normal. Entonces dice, bueno, pero si es una infección recurrente, eso no es normal. No, pero sí, por supuesto, tenemos que infectarnos, ¿ok? Todos nos infectamos y existen factores predisponentes a que esa infección aparezca, que es lo que llama un patrón normal, porque son infecciones pues, que se esperan por esas comorbilidades. Pero si tenemos un patrón anormal, pues hay que identificar si la causa es inmunológica o no inmunológica. Si es no inmunológica, también existen comorbilidades, anormalidades anatómicas que condicionan a que se dé esta infección recurrente, pero que es anormal porque hay algo que está ahí, que está alterado, ¿no? Y en el caso de las inmunológicas, por supuesto, también hay que identificar las secundarias, porque también condiciona que se dé una infección recurrente. Y bueno, por último, las primarias. O sea, primero tenemos que pensar en todas estas cosas y luego, bueno, ok, esto no justifica que esté sucediendo esto. Entonces, bueno, ahí es donde se sospecha la inmunodeficiencia primaria. Entonces vemos aquí en este cuadrito que el 50% de las causas de infecciones recurrentes son un patrón normal, o sea, alguna condición externa o comorbilidad que dice, bueno, por eso es que está la infección recurrente. Otra, que haya una condición crónica, es una enfermedad crónica. Las alergias. Si bien la alergia puede ser una manifestación de un error innato de la inmunidad, también al contrario, una alergia maltratada, pues, ¿qué va a traer? Inflamación, moco, y que el sistema inmunológico no se defienda de los microorganismos. Entonces, una alergia maltratada puede ser una causa de infección recurrente, ¿ok? Y 10% las inmunodeficiencias primarias. Ok, entonces hay que saber que con la edad, ya sea por una inmadurez del sistema inmunológico, una inmadurez de las barreras mucosas, ¿no? Pueden condicionar infecciones, ¿no?
Entonces, las infecciones deben ir disminuyendo con los años. Entonces, es normal que en los primeros 2 años de vida haya infecciones respiratorias. Claro, esas infecciones respiratorias deben responder bien, no deben tener comorbilidades, no deben tener una evolución tórpida, pero bueno, hay que saber eso, pues que en la medida que incrementa la edad, pues disminuyen las infecciones respiratorias, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los factores predisponentes? O sea, que un niño probablemente sano, que es lo que decíamos el patrón normal, tenga infecciones recurrentes. Bueno, exposición a contaminantes ambientales, no solamente humo del cigarrillo, sabemos que hay otra cantidad de contaminantes. Cuando entran a la guardería, también las mamás dicen, no, bueno, ahí empezó a darle gripe. Por supuesto, que tengan una situación donde muchas personas viven en un ambiente, evidentemente la desnutrición, el reflujo gastroesofágico, ¿no? Entonces esas cosas hay que descartarlas. Ahora, ¿cómo identificamos una infección recurrente anormal? Que son infecciones más severas, prolongadas, respuesta tórpida, no autolimitadas y requieren del uso de antibióticos endovenosos, ¿no? Entonces, si tenemos una infección recurrente, para identificar si hay una causa inmunológica, ya sea primaria o secundaria, entonces hay que descartar, por supuesto, HIV, desnutrición o malnutrición, una causa iatrogénica, las alergias, como ya le dije. Y si tenemos una inmunodeficiencia primaria, sospechamos una inmunodeficiencia primaria, una de las cosas que hay que identificar, ya que ustedes saben inmunología y ya vieron todas las clases anteriores, qué grupo de células está alterado. Y entonces hay un patrón clínico, un patrón de laboratorio, un patrón microbiológico que me hace sospechar, mira, son los fagocitos los que están alterados, es el complemento, los anticuerpos, es celular o combinada, ¿no? Entonces vamos a tratar también un poquito de identificar eso por acá, ¿no? Entonces, el niño inmunodeficiente, esto hay que buscar, ¿ok? Primero, se descartó todo lo anterior, se buscó un factor ambiental, una comorbilidad, todo lo que vimos anteriormente. Ok, no, me parece que como que sí, entonces empieza uno a indagar, una historia familiar, evidentemente, consanguinidad, masculino con hermanos fallecidos también de causas extrañas o no conocidas, retraso del crecimiento, microbiología de los organismos, eso es importantísimo, ya lo vamos a ver, ¿no? Que no haya adenomegalias, ¿ok? Que no haya amígdalas, cuando hay una respuesta inflamatoria, dice, bueno, aquí qué está pasando, ¿no? Múltiples lugares y tipos de infección, esto también es un patrón. Cuando siempre es el oído, tú dices, bueno, no, algo está pasando aquí anatómicamente, que siempre es ese oído. Pero cuando es una inmunodeficiencia, entonces por lo general son focos múltiples. Entonces a veces es los pulmones, a veces es el oído, a veces es la garganta, a veces es la piel, o sea, múltiples focos, ¿no? Y bueno, por supuesto que la infección tenga una evolución tórpida, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente recordar cuáles son los elementos de la inmunidad innata, cuáles son los elementos de la inmunidad adaptativa, porque eso nos va a permitir un poco visualizar en qué grupo se puede identificar al paciente, ¿no? Entonces, esta es una clasificación así como de grupo, ¿okay? Una clasificación grandota, porque si yo me pongo a ponerle la tabla de la clasificación de errores innatos de la inmunidad, bueno, se asustan, creen que es una cosa, no, hay que pensarlo desde este punto de vista, desde la célula o el defecto que está identificado y después, bueno, lo demás se lo dejan al inmunólogo, que vaya a ver cómo hace la determinación de la mutación. Tenemos entonces inmunodeficiencias que afectan la inmunidad celular y humoral. Evidentemente puede ser inmunidad celular y humoral o celular que como consecuencia va a traer una afectación humoral. Inmunodeficiencias combinadas asociadas a síndromes específicos, ¿no? Son las sindromáticas, la deficiencia predominante de anticuerpos, enfermedades con desregulación inmunológica, defectos congénitos de fagocitos, ya sea en número o función.
¿Qué fagocitos? ¿Cuáles son los fagocitos? ¿Neutrófilos? ¿Acrófagos? Ok. Defectos en la inmunidad innata, enfermedades autoinflamatorias, defectos del complemento, fallas en la médula ósea y fenocopias de IDP. De todas estas, de las fenocopias de IDP, no voy a hablar mucho porque no tienen que ver con defectos genéticos, ¿no? Si hablamos de fenotipo, ¿qué significa fenotipo? Ok, entonces las fenocopias son patologías que se asemejan a una inmunodeficiencia primaria en su presentación, pero que no vienen de una mutación genética. Ellas son mutaciones somáticas, o sea, ya una vez que la célula se desarrolló, todo eso, y se generan, por ejemplo, anticuerpos que bloquean citocina y entonces se parece a una inmunodeficiencia primaria, pero es solamente en su presentación, no en su origen. Entonces, de ahí en adelante no vamos a hablar más de las fenocopias, ¿no? Entonces, importantísimo, fíjense esta representación, ¿no? Fíjense que esto azul que está aquí son los defectos predominantes de anticuerpos. O sea, en cuanto a frecuencia, ¿no? El 52% de los errores innatos de la inmunidad corresponden a defectos predominantes de anticuerpos. Entonces, bueno, lo primero que uno tiene que pensar, y será un defecto, pero entonces vamos a ver las características de los defectos predominantes de anticuerpos y ver si se asemeja a lo que tiene el paciente, ¿no? Porque es lo primero, lo más frecuente, ¿no? Y los defectos de los fagocitos, que también es una prueba y hay una sospecha y tenemos un grupo de pacientes acá en Mérida, entonces también hay que sospechar de los defectos de los fagocitos. Si nosotros sospechamos inicialmente de defectos de anticuerpos y defectos de los fagocitos, que es el 9% que está aquí, bueno, ya tenemos una gran cantidad. Y después entonces tenemos las combinadas, ¿ok? Y bueno, tenemos entonces, estas son las combinadas, después tenemos acá los síndromes bien definidos, que bueno, ya vamos a ver que tienen unas características clínicas que uno le hace sospechar a como que es esto, ¿no? Pero sabiendo esas dos y investigando esas dos, ya tenemos una gran cantidad de enfermedades o errores innatos en la inmunidad que podemos identificar. Entonces, una de las cosas importantísimas es la edad de inicio. ¿Ok? En el caso de las más frecuentes, que son las deficiencias predominantemente de anticuerpos. ¿Ok? En ese caso, ustedes piensan qué edad de inicio va a tener un defecto predominantemente de anticuerpos. Al nacer, al año, a los 10 años, de adulto. ¿Qué creen ustedes? Claro. ¿Ah? Podría ser al año. Ajá, al año. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Ok, fíjense. En ciertos defectos predominantemente de anticuerpos, las características clínicas de infecciones recurrentes comienzan a presentarse a partir de los 6 meses. ¿Ok? ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que hay una transferencia placentaria de inmunoglobulina G. Entonces la inmunoglobulina G va a estar los primeros meses de vida protegiendo a ese niño. Entonces, cuando ya esa inmunoglobulina G va disminuyendo, entonces, y no solamente eso, sino la leche materna. Ya vimos que la leche materna tiene inmunoglobulina A, pero también tiene inmunoglobulina M, también tiene inmunoglobulina G, todo eso. Y si es un bebé que tiene lactancia materna, entonces puede ser de 6 meses a 1 año la presentación clínica. Entonces, por lo general no es naciendo, sino 6 meses a 1 año. Pero eso es ciertas deficiencias de anticuerpos, porque hay deficiencias de anticuerpos que no aparecen los síntomas clínicos sino hasta la edad adulta.
porque ellos tienen al principio una buena cantidad de anticuerpos que le permiten defenderse y bueno, más o menos van ahí con las infecciones y el tratamiento y todo eso, pero llega un momento en que hay daño a órgano blanco y ya ahí empieza, pues como quien dice, el declive. Dice, bueno, pero nadie lo sospechó y tenía infecciones así y tal, pero cuando ya tú tienes una colitis, tienes una bronquiectasia, tienes un problema a nivel sinusal, entonces ya ahí tienes un cambio que va a empeorar tu, ¿cómo se llama? La respuesta, ¿no? Entonces ya vamos a ver, en el caso de las inmunodeficiencias combinadas, que son de células T y de células B, ellas sí por lo general aparecen al nacer, ¿ok? Porque son más severas, por supuesto, ¿no? El sexo, bueno, las ligadas al X, por supuesto, los errores innatos de la inmunidad pueden estar ligados al cromosoma X o pueden ser autosómicas, ¿no? Autosómicas recesivas, autosómicas dominantes. Cuando son ligadas a X, evidentemente, entonces varones, entonces tienen familiares que han fallecido, que también son varones, ¿no? Entonces hay que preguntar siempre. El tiempo de evolución de las infecciones recurrentes, entonces, bueno, evidentemente lo de la evolución tórpida, pues no, antibióticos y no mejora, entonces, bueno, ahí algo está pasando. El sitio anatómico, como le decía, que sea múltiples focos, el tipo de microorganismo, entonces ahí vamos a ver que el tipo de microorganismo es determinante para uno sospechar cuál es el defecto de la inmunidad, ¿ok? Entonces hay que hacer cultivos. Al principio tú, empíricamente, bueno, la primera gripe, la segunda es un niño, no sé qué, pero ya cuando la cosa es recurrente, que ya vimos entonces cuáles van a ser las características, entonces ahí indudablemente hay que hacer un cultivo, porque eso va a orientar a cuál es el defecto, ¿no? La respuesta al tratamiento, pues entonces no nada que vía oral, que tiene que ser vía endovenosa, que tienes que colocarle múltiples antibióticos, entonces bueno, también ahí se sospecha que algo está pasando, ¿no? Por supuesto, antecedentes, reacciones anormales a vacunas, eso es muy importante preguntarlo, ya ustedes vieron la clase de inmunización. Por supuesto, los antecedentes familiares, siempre preguntarlo, y el examen físico. ¿Okay? Ustedes van a ver aquí que hay ciertas características, sobre todo en los síndromes bien definidos, que tú en lo que lo ves dices, uy, aquí como que hay algo, ¿no? Entonces, el examen físico es importantísimo, ¿okay? Entonces, fíjense, si tenemos, en líneas generales, si tenemos deficiencias de anticuerpos, por lo general vamos a tener infecciones por gérmenes encapsulados a nivel respiratorio, a nivel de mucosa en general, ¿no? Respiratorio, gastrointestinal y piel. Y en las deficiencias celulares, pues vamos a tener candidiasis, gérmenes oportunistas, infecciones virales, ¿no? Entonces, los gérmenes. Fíjense que las deficiencias de anticuerpos, hay infecciones recurrentes por bacterias encapsuladas, ya sea Streptococcus, Haemophilus, parásitos como Giardia lamblia y enterovirus, ¿okay? Entonces, es importante hacer, ya vieron ustedes, presentación a nivel de mucosa, microorganismos. Entonces ya uno dice, como que esto es de anticuerpos, ¿no? Aparte de todas las otras cosas, la historia clínica y todo eso. Deficiencias del complemento, bacterias encapsuladas como Neisseria, deficiencias de células T, ya veíamos entonces bacterias. Entonces, bueno, fíjense que en la deficiencia de células T, que por lo general son las combinadas, porque al haber deficiencia de T va a haber deficiencia también de B. Entonces vemos que aquí puede ser cualquier tipo de microorganismo, puede ser bacterias, hongos, virus, micobacterias, gérmenes oportunistas, o sea, tenemos un gran abanico de microorganismos, ¿no? En la deficiencia de los fagocitos, importante, las que son bacterias intracelulares, como E. coli, Serratia, los estafilococos, los hongos, y el déficit de la vía de interleucina 12 e interferón, que es lo que se llaman los síndromes mendelianos, ¿no? Que es específicamente para micobacterias y salmonela. Y esto es uno de las inmunodeficiencias que por lo general se diagnostican ya en edad adulta, porque como
como son tan específicos para esos gérmenes, si no te expones al germen y no tienes la infección complicada, pues no se diagnostica, ¿no? Ok, entonces en exploración física, ya vamos a ver más adelante cada uno de esos síndromes, pero es una cosa así como grandotota. Entonces, bueno, si tú tienes un niño con petequias y eczemas, porque hay trombocitopenia y por supuesto infecciones respiratorias, entonces hay que sospechar un síndrome de Wiskov-Aldrich. Si ahí tiene telangiectasia, el síndrome de ataxia-telangiectasia, el síndrome de Dior, ya lo vamos a ver, que tiene todas estas características. Las alteraciones de los fagocitos, entonces hay muchas enfermedades periodontales. En el síndrome de Omenn hay eczema. En el síndrome de Chidiac-Higachi es el que, pues lo que llamaban antes el niño gris, que tiene albinismo, tiene nistagmo, fotofobia. El síndrome de Hiper-IgE, que va a tener entonces, bueno, los déficits de las, ¿cómo se llama?, de las moléculas de adhesión, va a tener retraso de la caída del cordón. Y en el síndrome de Hiper-IgE va a haber accesos cutáneos, retraso en la dentición, y vamos a ver que tienen unas facies características, y vamos a ver la foto, ¿no? Entonces, como la idea era que identificar unas señales de alarma y definir unas señales de alarma, ¿no? La Fundación Jeffrey Model diseñó 10 señales de alarma y estudió cuánto esas señales de alarma podrían ser un factor de riesgo para diagnosticar una inmunodeficiencia primaria. Entonces vemos aquí pues las señales de alarma de la Fundación Jeffrey Model, donde dicen que 2 o más de estos síntomas que estuvieran presentes se podría sospechar de una inmunodeficiencia primaria. Y entonces aquí vemos la cantidad de infecciones por años, ¿no? Que las infecciones sean complicadas, que las infecciones duren mucho tiempo, que se requiera tratamiento vía endovenosa, que haya retardo del crecimiento, que haya también alteraciones a nivel de la piel, que no haya amígdala y por supuesto que haya una historia familiar de inmunodeficiencia. Bueno, todas las cosas que dijimos anteriormente, pero de una manera que pueda ser evaluada por cualquiera de los médicos. En el caso de esos signos de alarma, la Red Venezolana de Inmunodeficiencias Primarias agregó todo lo que es también que existieran infecciones virales y enfermedades autoinmunes, ¿ok? Por lo que decíamos que no solamente entonces ya se habla de inmunodeficiencias primarias con respecto a infecciones recurrentes, sino que también que hayan enfermedades autoinmunes o trastornos de la disregulación, pues también puede ser un factor de riesgo, ya no para inmunodeficiencias primarias, como se llamaban anteriormente, sino para errores innatos de la inmunidad. Y por supuesto, como yo decía anteriormente, que el número de infecciones respiratorias tenía que ver con la edad, pues esos signos de alarma que están anteriormente, que dice 5 infecciones en años de otitis complicadas, no sé qué tal, en el caso de los adultos, pues cambia, ¿no? Entonces ya no que tengas 5, sino que tengas 2 o más, ¿ok? Diarrea crónica también, infecciones virales, por supuesto todas las otras ¿cómo se llama? Alteraciones que se ven en las inmunodeficiencias, en los signos de alarma para los niños, pues también están incluidos en los adultos, pero bueno, sí hay algunas modificaciones en el caso de los adultos, ¿no? Y por supuesto, existen también signos de alarma por especialidades, ¿no? Existe una fundación que se llama IPOPI, que es la Fundación de Pacientes con Inmunodeficiencia, Organización Internacional de Pacientes con Inmunodeficiencia, donde ellos tienen el trabajo de difundir información para la población en general y para los médicos sobre qué son las inmunodeficiencias primarias, errores innatos de la inmunidad, y ellos tienen toda una cantidad de material en digital. Al principio lo daban, lo mandaban, y los folletos y todo eso, y todavía nosotros tenemos algunas cosas de esas, pero como ahorita ya nada se manda en físico, pues tienen en digital. Y uno de los materiales que ellos tienen, que es bien interesante, que son los signos de alarma por especialidad, porque evidentemente pues los neumonólogos
tienen unos signos, los otorrinos, los hematólogos, los dermatólogos, ¿ok? Entonces, bueno, cada signo de alarma por especialidad. Aquí en Mérida tenemos una fundación que se llama Asociación de Pacientes con Inmunodeficiencias Primarias, Asociación Venezolana de Pacientes con Inmunodeficiencia Primaria, donde está el doctor José Ángel Cova, mi persona, Nubia, bueno, muchas de las personas de inmunología y otras de también personal de salud que se ha unido a ese trabajo, donde pues también tenemos un trabajo de difusión y bueno, cualquier información, cualquier necesidad de alguna información de ese tipo, pues pueden dirigirse a nosotros, ¿no? Entonces, el primer nivel diagnóstico es la sospecha clínica. Ya vimos que descartar todas esas causas que son más frecuentes, de comorbilidades, factores de riesgos, inmunodeficiencias secundarias y todo esto, y pues el interrogatorio, todas esas cosas que les dije que deben interrogar, que deben buscar en el examen físico, toda la parte clínica, si no hay clínica, las pruebas de laboratorio no sirven para nada, la clínica es lo primordial. Luego, un screening de inmunidad. Entonces, un screening de inmunidad no significa, como muchas veces, panel celíaco, panel de autoinmunidad, panel de inmunodeficiencia. No, eso no existe, ¿ok? Hay que tener criterios para mandar los exámenes y en el screening, simple y llanamente, una hematología completa ya nos da una información importantísimo, o sea, no necesitas un estudio súper especializado, la hematología completa es fundamental. Y bueno, y después están las pruebas especiales en inmunología, que pues esas sí, nos las dejan a nosotros porque pues hay que buscar dónde las van a hacer. Entonces, esto es otro de los materiales didácticos que reparte Hipópic. Fíjense que aquí hay sistematizado toda esa información que yo les estoy diciendo. 4 etapas en la evaluación de inmunodeficiencias primarias. Nada más teniendo este primer nivel y la historia clínica y todo eso, que ahí está incluida la historia clínica, con eso se puede tener una sospecha. Y de ahí, pues, lo otro pues se lo mandan al inmunólogo. Fíjese que historia, examen físico, talla, peso. Conteo de leucocitos diferencial, o sea, una hematología completa. Ya vamos a ver que la hematología completa te puede dar neutropenia, te puede dar leucocitosis, te puede dar linfocitosis, te puede dar linfopenia. Entonces ya nada más con una hematología completa tú dices, ah bueno, aquí está pasando algo, ¿no? Y los niveles de inmunoglobulina, ¿por qué? Porque si la deficiencia predominante de anticuerpos es la más frecuente, y tú tienes alguna sospecha, pues no te puedes pelar las inmunoglobulinas. Entonces, bueno, vamos a ver cómo están los anticuerpos aquí, porque eso puede hablar de función del linfocito T, o eso puede hablar de cuál es el defecto a nivel de los anticuerpos. Ajá, lo siguiente, bueno, entonces, aquí es donde vamos a ver que hay pruebas cuantitativas y pruebas cualitativas. O sea, hay pruebas que nos van a decir si el número está alterado, ahí hay otras donde nos van a decir que es la función la que está alterada. Entonces, la respuesta a vacunas es muy importante, porque hay, pidiendo una respuesta a vacuna, uno puede decir, ah, esto es lo que está alterado, ¿no? Lo que pasa es que, claro, uno lo dice ahí, está en los libros y todo eso, pero ve tú a buscar aquí en Venezuela que hagan una respuesta a vacuna. Porque eso tiene que estar protocolizado, tú tienes que decir, tienes que hacer un protocolo, no es que, ay, le colocaste la vacuna y después mediste y, ay, ¿tiene anticuerpos? Como se hacía con SARS-CoV-2. Ay, no, entonces vamos a medir los anticuerpos porque para ver si respondió a la vacuna o no. Eso tiene que estar protocolizado. Tú colocas la vacuna en este momento, cuándo vas a medir, cómo lo vas a medir y tienes que tener un valor de referencia en una población para decir si hay una respuesta o no hay una respuesta. Entonces, no es así al ojo por ciento, ¿no? Sin embargo, sí hay laboratorios en Caracas que la hacen, ¿no? Por supuesto, las subclases de inmunoglobulina y bueno, ya más abajo, pues la respuesta cándida, que era la que yo les decía de la intradermorreacción, a cándidas o a tétanos, la citometría de flujo. Ajá, la citometría de flujo, se lo iba a preguntar más adelante, lo vamos a preguntarlo acá. Ok, los marcadores de la citometría de flujo,
espero que sepan de qué se trata. Pero entonces se miden marcadores de superficie, que son los CD, que ustedes saben, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los marcadores de linfocitos T? Linfocitos B, linfocitos NK, células NK. Ajá. ¿Ah? CXL7, CCL5. No, los marcadores de diferenciación, los clústeres de diferenciación, los CD, los que me identifican que eso es un linfocito T, un linfocito B. ¿Qué me pasó aquí? Ay, con razón. Mira, ahí están, CD3, CD4, CD8, CD19, CD16, CD56, ahí está. Ajá. CD3. CD3. ¿CD3 es de qué? De A. Ajá, aquí tenemos CD3, marcador del linfocito T. ¿Ok? Entonces, eso me imagino que también les va a hablar Guillermo. En HIV te pide uno su población linfocitaria para ver cómo están los CD4 en relación a los CD8. Cuando tú haces una subpoblación linfocitaria, primero tienes que seleccionar a los linfocitos T. Y después de seleccionar a los linfocitos T, los CD3, CD4, CD3, CD8. O sea, una vez que son linfocitos T, que son CD3, si son CD4 o si son CD8. Entonces aquí tenemos CD3, CD4, CD8, CD19 es... CD19 es linfocitos B. ¿Ok? Los CD19 identifican a los linfocitos B. Ya vamos a ver cómo en las deficiencias predominantes de anticuerpos uno pide una citometría de flujo y pide determinar CD19 y eso te dice qué tipo de error innato en la inmunidad puede estarse tratando. Y el CD16, CD56, la genética. Ok. Entonces, bueno, fíjense, aquí tenemos ya CH50, C3, C4, bueno, como estas ya no son tan frecuentes, ¿no? Pues entonces no se piden de entrada, ¿ok? Pero también tienen un valor muy importante que lo vamos a ver en las deficiencias del complemento y luego que, pues, para uno catalogar a un paciente a nivel internacional como que tiene tal error innato de la inmunidad, tienes que determinar la mutación genética. Entonces, bueno, ahí sí nos raspan a nosotros. Entonces hay que hacer alianzas con otros laboratorios, donde ya tú, después que tienes todo un protocolo y tal, y dices, no, yo sospecho que esto es esto. Entonces, bueno, tienes que mandar esa prueba afuera, que también es engorrosísimo, porque entonces es un material biológico, no lo dejan sacar, y bueno, una cantidad de cosas. Pero bueno, sí se puede hacer. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el primer nivel, que es el que ustedes tienen que manejar, ¿no? Ajá, entonces ahora vamos con esa clasificación de la que yo hablaba, que ustedes deben más o menos manejar, ¿no? Entonces, la primera que tenemos son las combinadas severas. Entonces decíamos que las combinadas severas, por lo general, son linfocitos T y linfocitos B o linfocitos T con repercusión en B, donde, como son severas, entonces se presentan los primeros días de vida y tienen infecciones por múltiples microorganismos, bacterias, hongos, virus y bueno, vamos a ver aquí una clasificación, ¿no? Bueno, ya espero que la vean. Una importantísima, inmunodeficiencia combinada severa ligada a X, ¿ok? Donde el defecto es en la cadena gamma común. Entonces aquí es donde hay que ir recordando la clase de Siján. Aquí tenemos la deficiencia de aminasa de adenosina. Ok, entonces la deficiencia de aminasa de adenosina, ¿ok? La deficiencia de PNP, que es purina nucleosidasa fosforilasa, la digenesia reticular, la deficiencia BDJ. Bueno, vamos a irnos acordando de algunas cositas.
Esta la voy a dejar para después porque le voy a comentar algo interesante con respecto a este. La diamidasa de adenosina es una enzima que tiene que ver con la transformación de deoxinucleosidasa a oxinucleosidasa, y si ella está en déficit, si hay una mutación que causa déficit del ADA, se va a acumular DATP, y ese DATP va a impedir la síntesis de ADN. ¿Okay? ¿Y cuáles son las células que requieren multiplicarse porque se diferencian? Pues los linfocitos. Entonces, si tenemos un déficit de ADA, entonces vamos a tener que los linfocitos van a estar en déficit. Linfocitos T, linfocitos B y células NK, porque todas ellas necesitan reproducirse. Acuérdense que se activan, proliferan, se diferencian. Entonces, para todo eso necesitan sintetizar ADN. Entonces, si hay déficit de ADA, entonces vamos a tener un problema en todas esas, digamos, en toda esa línea, ¿no? Igualmente pasa con el PNP, porque el PNP también tiene que ver con el metabolismo de las purinas. Tanto ADA como PNP tiene que ver con metabolismo de las purinas, entonces tienen una presentación similar, ¿no? En la digenesia reticular también hay un déficit a nivel de toda la línea linfoide. En las deficiencias de BDJ, entonces, ¿qué es BDJ? B de variable. D de diversidad. Y J de unión. Ok, BDJ. ¿Quiénes necesitan recombinar esos genes BDJ? ¿Los qué? Ajá, los linfocitos T, porque ¿para qué se hace la recombinación? Para la variabilidad, ¿ok? La recombinación se hace en la región variable para que el receptor identifique a ese antígeno específico. Pero TCR, ok, tiene el linfocito T, pero ¿y el linfocito B qué es lo que tiene? Tiene BCR. TCR, BCR. Entonces, tanto el BCR como el TCR sufren recombinación, ¿ok? ¿Las células NK tienen BDJ? ¿Las células NK tienen regiones BDJ? No. Entonces, cuando hay déficit de las enzimas que se encargan de la recombinación, como son RAC1, RAC2 y Artemis, RAC1 ya ustedes saben que son genes asociados a recombinación. ¿Okay? Entonces, cuando hay déficit de RAC1, RAC2 o Artemis, que son los que se encargan de la recombinación, va a haber déficit de linfocitos T y linfocitos B, más no de NK. ¿Okay? Y bueno, aquí les voy a hablar de estos dos grupos que son bien interesantes, que es la inmunodeficiencia combinada severa ligada a X y las mutaciones de las llanosquinasas. Entonces, yo les voy a preguntar, que segurísimo no lo saben. ¿Ustedes saben quién es David Vetter? Así lo saben. Ah, qué bien. ¿Y la película El muchacho de la burbuja de plástico? Una de las primeras películas de John Travolta, año 75. ¿Quién había nacido? Bueno, pero al que le gusta el cine, por lo menos quizás escuchó algo de eso. Bueno, fíjese, yo la vi, yo estaba chiquitita. Y entonces esa película es interesante porque se trata de este niño que realmente existió. Es un niño que tiene una inmunodeficiencia combinada severa, bueno, que tuvo una inmunodeficiencia combinada severa ligada a X, ¿ok? Y en ese momento, eso fue a principios de los años 70, en ese momento pues lo único que se les ocurrió para que el niño no muriera era meterlo en una burbuja donde pues había un recambio todo el tiempo de microorganismos y todo era séptico, y bueno, el niño logró sobrevivir por lo menos hasta la adolescencia. Basado en este niño se hizo esta película de John Travolta, que bueno, una película así toda romántica y se enamora y tal, qué bonito. Entonces, pero lamentablemente, esta es otra película también basada en este personaje, pero esta película es más un tipo comedia, esta es más así tipo novela rosa, ¿no? Bueno, lo que pasó con este niño fue que
pues cuando por fin le hacen el trasplante de médula ósea, que está, ya es adolescente y todo eso, llegó, logró, claro, no tuvo contacto nunca con nadie ni nada, pero logró hacerse el trasplante de médula ósea. Bueno, resulta que en esa época pues no se determinaba como pruebas pre-trasplantes las infecciones que pudieran estar latentes a nivel de la médula ósea. Tenía un virus de Epstein-Barr y ese virus de Epstein-Barr desencadenó un linfoma de Burkitt y al final murió, ¿no? Pero bueno, interesante, porque fíjense, ¿de qué se trata la inmunodeficiencia combinada severa ligada a X? Que es esta que tenemos aquí. Entonces aquí sí tienen ustedes que acordarse de las clases, ¿ok? Entonces, ustedes recuerdan que las interleucinas, para poder ejercer su acción, tienen que unirse a un receptor. Ese receptor está conformado por, es heterodimérico, está conformado por dos cadenas, de las cuales una es común y la otra es diferente para cada uno de las interleucinas. Entonces aquí tenemos una cadena que se llama la cadena gamma común. Más o menos, aquí se ve, esta es la gamma común, gamma común, gamma común, gamma común, y de cuáles receptores pertenece esa gamma común a la interleucina 2, 4, 7, 9 y 15. ¿Ok? Entonces todos esos receptores. Ahora, a recordar, ¿cuál es la interleucina que requiere el linfocito T para madurar en el timo? No, interleucina. Pero de todas esas que nombré, la 7. ¿Cómo es? Ganó. Mira, entonces fíjate, aquí tenemos la interleucina 7. Resulta que la interleucina 7 es necesario para la maduración del linfocito T en el timo. También para el linfocito B a nivel de la médula ósea. Entonces, interleucina 7, linfocito B, linfocito T. ¿Ok? ¿Y la de la NK? La 15. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la 15. ¿Okay? Que es de la interleucina, que se requiere para la maduración de las células NK. Entonces, si no tenemos esa cadena gamma común, todas esas interleucinas no se van a unir a ningún receptor y va a haber un defecto en todas esas células, principalmente entonces linfocitos T y células NK. Sin embargo, sí hay células B. ¿Por qué creen ustedes que hay células B? ¿De dónde vendrán esas células B? Si las que vienen de la médula ósea no pueden desarrollarse porque no hay interleucina 7, ¿cuáles son las otras células B? Las otras células B, acuérdense que hay B1 y B2. Ajá, las del peritoneo. ¿Ah? No. Entonces ellas son células B1, que entonces va a haber células B. Al determinar las células B, va a haber células B, pero esas células B, pues, no son como las otras. ¿Okay? Recuerden ustedes que lo que producen son anticuerpos naturales, o sea, tienen una respuesta limitada. ¿Okay? Vamos a decir que son disfuncionales. Entonces, tenemos aquí. Cuando tenemos una inmunodeficiencia combinada severa ligada a X, tenemos un defecto en la cadena gamma común. Pero vamos a tener también una inmunodeficiencia combinada severa que es similar a esta, pero donde la mutación es de la Janus quinasa. ¿Dónde está la Janus quinasa? Miren la Janus quinasa 3. Miren la Janus quinasa aquí. Janus quinasa 3, 3, 3, 3, 3. Ok, entonces pasa lo mismo. Ahí sí tiene el receptor, se enlaza con el ligando, pero no hay señalización intracelular porque hay un déficit en la Janus quinasa. Entonces la manifestación va a ser igualita a la de ligada a X, pero el defecto es en la Janus quinasa y es autosómica recesiva, no es ligada a X. ¿Okay? Entonces fíjense bien por qué sucede eso, ¿no? También hay otro defecto que es a nivel de la cadena alfa de interleucina 7. ¿Okay? Aquí tenemos la interleucina 7, la cadena alfa. La cadena alfa es la que no es gamma común.
Entonces hay también una mutación a nivel de la cadena alfa del receptor de interleucina 7, que entonces aquí lo que va a afectar es solamente las que dependen de interleucina 7. O sea, linfocitos T, sí va a haber linfocitos B porque tenemos aquellos linfocitos que vienen del peritoneo, y después tenemos que sí va a haber células NK, porque las NK dependen de interleucina 15. Ajá, entonces, fíjense que aquí, por citometría de flujo, un poco lo que veíamos anteriormente, hay que ver, si nosotros determinamos por citometría de flujo linfocitos T, que son CD3, linfocitos B, que son CD19, linfocitos NK, que ya vimos que eran 1656, entonces, si tiene T, si no tiene T, pero tiene B y tiene NK, entonces interleucina 7. Si tiene T, si no tiene T, pero tiene B, pero no tiene NK, entonces es gamma común, porque ya sabemos que esas B vienen de otro lado, ¿ok? O llanosquinasa, gamma común y llanosquinasa son similares. Si no tiene T, no tiene B, pero solamente tiene NK, los que tienen B de J, ¿ok? Entonces mutaciones en Artemis o RAC1, RAC2. Y si no tiene nada, la ADA, ¿ok? Porque es la que inhibe la síntesis de ADN, ¿no? Entonces, bueno, un poquito ahí como un juego. Ajá, entonces existen unas combinadas severas que se llaman inmunodeficiencias combinadas severas menos graves que las inmunodeficiencias combinadas menos graves que las severas, ¿ok? ¿Por qué estas son menos graves? Porque estas tienen linfocitos T. En la otra, pues, es muy severa porque no hay linfocitos T y bueno, ya vimos que no hay T o no hay NK, no sé qué más. En cambio, aquí sí puede haber linfocitos T circulantes. Y aquí tenemos dos síndromes importantes que son el síndrome del leucocito desnudo y el síndrome de hiper-IgM. Fíjense que ya nada más decir el síndrome del leucocito desnudo, pues uno se imagina, cónchale, es porque hay un defecto en la presentación del antígeno por las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Y eso, bueno, ahí sí no les voy a preguntar porque eso ya ustedes se lo saben muchísimo, que es que si es MHC clase 1, entonces ¿quiénes están en defecto? La CD8. Si es MHC clase 2, son las CD4. Entonces si no hay CD8, pero sí hay CD4. O no hay CD4, pero sí hay CD8. Y aquí está la clase de presentación de antígeno, que ustedes saben ya quién está, ¿no? Que es el coloca el péptido en la fosa canalada, y quién es CITA y RFX5, que tienen que ver con la transcripción del MHC y que ese MHC se muestre en la superficie, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, va a ser tipo 1 o va a ser tipo 2. Los síndromes de hiper-IgM, bueno, eso sí lo hemos hablado hasta el cansancio. ¿Cómo se produce el cambio de isotipo y las hipermutaciones somáticas? ¿Qué se necesita en primer lugar? Un linfocito T, que se llama nombre y apellido. Ayudador folicular. Ayudador folicular. Cambio de isotipo y permutaciones somáticas. Linfocito T, ayudador folicular. Interacción CD40-CD40 ligando. Una vez que hay el CD40-CD40 ligando, entonces se produce la diaminasa inducida por activación, o sea, la activación de la diaminasa inducida por la activación y de la UNG para que se produzca el cambio de isotipo. O sea, la región variable se una a una región constante que es diferente a la IgM. Ese es el cambio de isotipo, ya ustedes lo saben. Ahora, si la mutación, si en cualquiera digamos, esa cascada, hay mutación en alguna de esas proteínas, entonces no va a haber cambio de isotipo y lo que se va a producir es pura IgM, por eso se llama síndrome de hiper-IgM. Tipo 1, si la mutación es en el CD40 ligando y es ligada a X, las otras son autosómicas recesivas. Tipo 2, si la mutación es en la diaminasa inducida por activación. Tipo 3, si la mutación es en CD40 y bueno, otros que sean en la UNG. ¿Okay? Eso repaso porque ya ustedes lo saben, ¿no? Vamos entonces con las deficiencias predominantes de anticuerpos. Bueno, fíjense que ya inicialmente hay una sospecha, ¿ok? Empieza más tardío, los microorganismos son a nivel
infecciones a nivel de mucosa, con microorganismos que son bacterias encapsuladas. Entonces, bueno, ahí uno ya empieza a sospechar, bueno, como que aquí hay un problema de anticuerpos. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que medir? Las inmunoglobulinas, por supuesto. Si no tenemos ninguna inmunoglobulina, salen cero las inmunoglobulinas, o casi cero, ¿cuál es el siguiente paso? Medir por citometría de flujo los linfocitos B. O sea, pedir CD19, ¿ok? Si no tiene CD19, o sea, que no tiene linfocitos B, que es una agamaglobulinemia que puede ser ligada a X o que puede ser autosómica recesiva, como estos defectos que están aquí, ¿ok? Entonces aquí tenemos nuestro CD19. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Entonces aquí hay que acordarse de la clase de ontogenia, nuevamente. Ustedes saben que viene el linfocito B que está madurando. Bueno, ustedes recuerdan que ¿de dónde vienen los linfocitos B, linfocitos T y las células NK? De un precursor linfoide común, un CPE. Ese precursor linfoide común se va a diferenciar o en un linfocito T, un linfocito B, un linfocito o una célula NK. El linfocito B madura en la célula ósea y entonces hay un pro-B, pre-B, todo eso. Entonces, bueno, hay varios puntos donde, por ejemplo, ustedes recuerdan, en todas las clases siempre se dice que el 90% de las células mueren por apoptosis. O sea, se diferencian algunas y las otras mueren por apoptosis. Las que no mueren por apoptosis tienen señales de sobrevida. Y esas señales de sobrevida, una de esas señales de sobrevida viene dada por el BTK. BTK significa tirosinquinasa de Bruto, ¿okay? Porque fue el que lo descubrió. Entonces el BTK da señales de sobrevida. Se produce la señalización intracelular y este BTK da señales de sobrevida para que continúe la maduración, ¿ok? Si no hay esa señal, si la BTK está mutada y no hay las señales de sobrevida, entonces todos van a morir y se van a quedar en pre-B y no va a haber linfocitos B circulantes. Por eso es una agamaglobulinemia, ¿no? Ahorita van a ustedes a recordar, van a ver unas figuritas donde van a ver quiénes son la IG alfa y IG beta. Ustedes saben que el BCR es el que se une al ligando, pero las que tienen las colas intracitoplasmáticas donde inicia la señalización intracelular son la IG alfa y la IG beta. Entonces, si hay mutación en la IG alfa y IG beta, pues igualmente no va a haber señalización intracelular, ¿no? Y bueno, estos son otras mutaciones menos frecuentes, ¿no? Vamos a ver si... Ajá. Bueno, aquí quería... bueno, no, vamos a ver primero la otra. Ok, eso es si los linfocitos B están ausentes, o sea, CD19 0. Pero si sí hay linfocitos B, entonces hay otras deficiencias que se pueden identificar. Puede ser la inmunodeficiencia común variable o variable común. La inmunodeficiencia variable común, como les decía anteriormente, es una de las inmunodeficiencias que se identifican en adultos, ¿ok? Porque como por lo general tienen 2 de 3 inmunoglobulinas, a veces tienen IgM, IgA o tienen IgM, IgG, entonces tienen, como quien dice, esos anticuerpos para protegerlos. Pero por lo general, si no se identifica el defecto o sea, si no se identifica la inmunodeficiencia y no se coloca el tratamiento, por lo general esas infecciones recurrentes van a ocasionar unos daños anatómicos, una comorbilidad. Entonces ya cuando llega muchas veces avanzados en la vida, pues ya tienen esas complicaciones y el tratamiento no es efectivo. Entonces, fíjense que cuando hablamos de la inmunodeficiencia común variable, por lo general las mutaciones son en correceptores del BCR. Entonces aquí tenemos el CD19, el CD20, el CD21 o tenemos a TACI, que yo les he hablado de BA y APRIL, ¿okay? Que son factores estimulantes de las células B. Si hay mutación en TACI, que es el receptor para BA y APRIL, pues esa célula B no se va a activar. O el ICOS, que tiene que ver con el desarrollo de las células T folículo ayudadoras, ¿no?
Tenemos entonces aquí la inmunodeficiencia como un variable. Tenemos los déficits selectivos de IgA e IgG. Justamente los déficits selectivos de IgA son los más frecuentes. Incluso muchas personas pueden pasar toda su vida y no le diagnostican un déficit selectivo de IgA. Dicen, ah, bueno, no, él es alérgico, él es celíaco, él le da mucha gripe y bueno, nadie se le ocurre pedirle una IgA. Y resulta que el problema es déficit de IgA. Igualmente, el déficit de subclases de IgG. Entonces aquí tenemos que la IgG, ustedes recuerdan que es IgG 1, 2, 3, 4 y que cada una tiene una función. Entonces hay personas que también se infectan frecuentemente, gérmenes encapsulados, le piden las inmunoglobulinas, están normales, ay no, no es eso. Y resulta que si no le pides una subclase de IgG, igualmente, eso no lo hacen aquí en Mérida, hay que mandarlo a Caracas, bueno, toda la cuestión, pero si no lo sospechas, pues entonces no lo vas a buscar. Y muchas veces se asocian los déficits de IgA con los déficits de subclase de IgG. Y los déficits de anticuerpos específicos, que es otra cosa que si no lo sospechas, no lo vas a investigar. Personas que también se infectan en las vías respiratorias por bacterias encapsuladas, sobre todo polisacáridos, y entonces le miden las inmunoglobulinas y las inmunoglobulinas están normales. Dicen, ah, no, eso no es. Pero resulta que es un déficit de anticuerpos específicos contra gérmenes encapsulados. Y para eso sí hay una prueba de vacuna que está protocolizada, que no la hacen aquí en Mérida, pero sí la hacen en Caracas, que es la respuesta a vacuna antineumocóxica. ¿Okay? Y también eso tiene todo un protocolo y entonces se ve, incluso se pueden determinar a cuáles antígenos específicamente no responde o sí responde el paciente, ¿no? Ok, entonces aquí era lo que quería para que ustedes recordaran. Aquí está la BTK. Fíjense que este es el BCR, esta es la IG alfa, IG beta y el BTK que se forma un complejo macromolecular y que es el que da las señales de sobrevida, ¿no? Entonces puede ser la mutación aquí o a nivel del BTK. Y los correceptores, recuerdan ustedes que el BCR, pues entonces tiene correceptores como CD21, CD19, que incrementan la respuesta. Entonces si tenemos mutación a ese nivel, pues no vamos a tener un incremento de la respuesta. Ok. El defecto de los fagocitos. Entonces, bueno, ya ustedes vieron la clase de fagocitosis, ya ustedes saben quiénes son los fagocitos y qué hacen. Podemos tener entonces un déficit en cuanto a la cantidad o en cuanto a la función. ¿Okay? Las neutropenias congénitas, tenemos entonces varios síndromes donde pues van a tener otras características. Las neutropenias, pues nada más haciendo una hematología, pues ya uno sospecha, evidentemente tiene que ser algo recurrente, porque si tenemos una neutropenia en el contexto de una infección viral, pues evidentemente que no. Aquí, los déficits de la función. Entonces, déficit de la movilidad. Defectos en la adhesión leucocitaria, ¿no? Los LAD1, 2 y 3. Entonces ya recuerdan ustedes las moléculas de adhesión. Entonces, si el defecto es a nivel de la integrina, la CD18, entonces vamos a tener un LAD1. Si el defecto es a nivel de la glicosilación, vamos a tener un LAD2. Y si el defecto es a nivel del Cialis-Lewis, vamos a tener un LAD3. Y una de las características es que si el neutrófilo no migra al sitio donde está la inflamación, entonces muchas veces vamos a tener leucocitosis, porque entonces el organismo trata de compensar y entonces se elevan los glóbulos blancos, pero no llegan a donde tienen que llegar. Otra de las características es lo del retardo en la, ¿cómo se llama? El retardo en la caída del cordón umbilical, entonces que pase, qué sé yo, más de un mes y no haya caída del cordón umbilical, porque para la caída del cordón umbilical es necesario que migren los neutrófilos también ahí. Y otra cosa interesante, la ausencia de pus, ¿okay? Porque el pus es la presencia
de los neutrófilos por la mieloperoxidasa. Los defectos en el estallido respiratorio, pues la enfermedad granulomatosa crónica, que yo les hablaba también en la clase de fagocitosis, donde hay mutaciones a nivel de los elementos de la NADPH oxidasa. ¿Lo recuerdan ustedes que la NADPH oxidasa tiene varios elementos? Ella está desensamblada, tiene algunos elementos que están a nivel del citosol, otros que están a nivel de la superficie celular, se ensamblan y entonces comienza pues toda la cascada del estallido respiratorio. Si hay mutaciones a nivel de estos elementos, pues no va a haber el ensamblaje, no hay estallido respiratorio, y para esto hay unas pruebas específicas. ¿Y qué vemos acá? Que hay susceptibilidad a infecciones como estafilococos aureus, bacterias gram negativas y hongos, ¿ok? Importantísimo sospechar de la enfermedad granulomatosa crónica porque hay un grupo de familias aquí en Mérida con enfermedad granulomatosa crónica. La enfermedad granulomatosa crónica puede estar ligada al X o puede ser como autosómica recesiva, ¿ok? Entonces hay que conocer esta patología, ¿no? Y bueno, no, de la fibrosis quística no voy a hablar. Y en los defectos de la inmunidad innata vamos a tener dos grupos, los que tienen que ver con los problemas de señalización, o sea, a nivel de los receptores de patrones moleculares asociados a patógenos, ¿no? Como lo vemos aquí. Entonces aquí tenemos la susceptibilidad, la MSMD, que es la susceptibilidad mendeliana a micobacterias, que era la que yo les decía, donde hay un defecto a nivel de la cascada del receptor de interleucina 12. ¿Qué hace la interleucina 12? Citotoxicidad, ¿verdad? No, interleucina 12. Diferenciación de la célula madre. Mira, si estamos hablando de micobacterias, la respuesta a micobacterias es de tipo, ¿qué es su población linfocitaria? Micobacteria, su población linfocitaria, mecanismos de daño celular, su población linfocitaria. TH. TH1. La interleucina 12, es la citosina de diferenciación a patrón TH1. ¿Okay? Recuerden que la interleucina 4, patrón TH2, interleucina 12, patrón TH1. Entonces, y es primordial en la respuesta de hipersensibilidad retardada que les di yo en el mecanismo de daño tisular, y es patrón TH1. Entonces, fíjense, aquí hay un defecto a nivel de la interleucina 12, el receptor de interleucina 12, y como es el que da la diferenciación a patrón TH1, pues la susceptibilidad es a micobacterias, ¿ok? Bueno, aquí vemos, ya ustedes se conocen el MYD88 IRAC, que es la señalización intracelular para bacterias piógenas, interleucina 4, la susceptibilidad a candidiasis, STAT 1, interleucina 17, aquí sí la interleucina 17 es importante para cándida, la encefalitis espética, el TLR3. ¿Dónde está el TLR3? Si estamos hablando de un virus, ¿dónde estará el TLR3? Intracitoplasmático, tal cual, ¿ok? Y en el caso de los problemas del complemento, yo les hablé algo de eso. Fíjense que aquí lo vemos, ¿no? La prueba CH50 es una prueba, yo les había hablado que las pruebas CH50, H50 tienen que ver con la susceptibilidad a ser lisado por el complemento de los glóbulos rojos, ¿no? Entonces, la CH50 mide la vía clásica, la AH50 mide la vía alterna, ¿ok? Entonces, aquí lo vemos en los colores. Ok, si nosotros tenemos una CH50 disminuida, entonces vamos a tener la vía clásica. ¿Quién es la vía clásica? C1Q. ¿Okay? Recuerden ustedes el complejo C1Q, RS, C4 y C2. ¿Okay? Todos los que están implicados en la cascada de la vía clásica. ¿Cuáles son las susceptibilidades? Si S2 Streptococcus pneumoniae
Y si es C1Q, RS y C4, entonces susceptibilidad a lupus. Si tenemos una prueba AH50, que es de la vía alterna, disminuida, entonces nos vamos a la vía alterna. ¿Quiénes estaban en la vía alterna? El factor D, el factor B y la properdina, ¿ok? Y ahí pues vamos a tener susceptibilidad a infecciones por Neisseria meningitidis y bacterias piógenas. Y si tenemos entonces una alteración a nivel de ya la última fase, que es la del complejo de ataque a membrana, entonces ahí vamos a tener alteración tanto de vía alterna como vía clásica, las dos, que es la que está en gris acá, ¿ok? Y ahí pues entonces vamos a tener pues también susceptibilidad a Neisseria meningitidis. Los defectos a nivel de las proteínas reguladoras, déjate yo en la clase. C1 inhibidor, ¿cuál es la patología? C1 inhibidor. C1 inhibidor, no se les olvide, yo les dije angioedema hereditario, porque se confunde con el angioedema atópico, el angioedema angioneurótico, que se trata con adrenalina, hidrocortisona, antialérgico. En cambio, en el déficit de C1 inhibidor, que es el angioedema hereditario, si no colocas C1 inhibidor, no hay resultados, ¿no? Y el factor activador del decaimiento, que es el DAF, que está sobre la membrana, que su defecto ocasiona hemoglobinuria paroxística nocturna, ¿no? Les hablé yo en la clase de complemento. Ok, y en los defectos de la inmunorregulación, como su nombre lo indica, pues hay una alteración a nivel de la respuesta, hay una respuesta exagerada. Por ejemplo, en los síndromes hemofagocíticos. En los síndromes hemofagocíticos los macrófagos están activados y van a producir producir fagocitosis de las células precursoras, y entonces vamos a tener una pancitopenia, ¿no? En los síndromes hemofagocíticos tenemos el síndrome de Celiac-Higachi, donde la mutación es en la proteína LIS, que tiene que ver con la regulación del tráfico de los gránulos, de los neutrófilos y de los melanocitos. Entonces por eso el paciente es albino, que es este que tenemos acá, y vamos a tener unos neutrófilos que tienen una gran cantidad de gránulos, pero que no son capaces de defender porque no son capaces de degranular, ¿no? El síndrome de Griscelli, que es en otra proteína, la mutación es en otra proteína diferente, la linfohistiocytosis familiar, donde el problema es a nivel de las perforinas. Entonces los linfocitos T, CD8, que tienen el mecanismo de las perforinas, no pueden eliminar a las células infectadas con microorganismos intracelulares, y el síndrome linfoproliferativo ligado a X, donde hay una alta tasa de apoptosis, ¿no? Estos son los de los hemofagocíticos. En el síndrome linfoproliferativo autoinmune vamos a tener una alteración a nivel de la señal de FAS ligando. ¿Ustedes recuerdan que la señal de FAS ligando era una señal para morir por apoptosis? Pero sobre todo de los linfocitos reactivos, los linfocitos que ya en la clase de autoinmunidad yo les voy a volver a hablar de esto, espero que se acuerden. Los linfocitos T, una vez que se activan, llega un momento en que hay que frenarlo. ¡Epa! Ya se acabó. Entonces, ¿cómo mueren? Mueren por apoptosis a través del mecanismo de FAS ligando. Es lo que llaman el propicidio o muerte por activación, ¿ok? En el caso del síndrome linfoproliferativo autoinmune, ese mecanismo de FAS ligando para eliminar a los linfocitos T reactivos está defectuoso. En el APCEP tenemos un defecto a nivel de aire, una mutación a nivel de aire. ¿Quién es aire? Antígenos propios. Antígenos propios a nivel de tubo. Ok. Recuérdenlo, porque en la clase de autoinmunidad les voy a volver a hablar de aire, porque aire significa
Regulador autoinmune. El regulador autoinmune es un factor de transcripción que permite la expresión de antígenos propios a nivel del timo para que se dé el proceso de selección negativa o selección positiva de los antígenos propios. Recuerden porque vamos a hablar en la clase de autoinmunidad de eso. Cuando hay una mutación a nivel de aire, hay un síndrome que se llama APC. APC significa que está asociado a poliendocrinopatía, candidiasis y displasia ectodérmica. En el IPEX tenemos mutación a nivel de FOXP3. ¿Quién es FOXP3? ¿No le suena? Clase de mucosa. FOXP3, bueno, no se les olvide porque en la clase de autoinmunidad vamos a volver a hablar del FOXP3. El FOXP3 es el factor de transcripción de las células T reguladoras, ¿ok? Entonces, si hay una mutación a nivel de FOXP3, va a haber el síndrome de IPEX. IPEX significa poliendocrinopatía, enteropatía ligada al cromosoma X. ¿Ok? Entonces, ¿se acuerdan? Para esa clase. Después los síndromes bien definidos. ¿Qué significa síndromes bien definidos? Los síndromes bien definidos son aquellas patologías donde hay una alteración en la función del sistema inmunológico, pero como parte de toda otra cantidad de características clínicas. Por eso que se llama síndrome. Ustedes saben que el síndrome es un grupo de características clínicas de esa patología. Entonces, ¿cuáles son los síndromes bien definidos? Entre otros, porque hay muchos más. Pero así pues los que sería bueno que ustedes recordaran, el síndrome de Wiskott-Aldrich que les mencionaba yo en la parte de las características clínicas. ¿Por qué? Porque el síndrome de Wiskott-Aldrich se presenta como eczema. Un bebé con eczema, con infecciones respiratorias por bacterias encapsuladas y con trombocitopenia que les produce equimosis y petequia. ¿Por qué? Porque hay una mutación en una proteína que se llama GWAS. La proteína GWAS es la proteína del síndrome de Wiskott-Aldrich porque justamente se identificó a través del síndrome. O sea, primero fue el síndrome y luego identificaron la proteína. Y esta es una proteína que tiene que ver justamente con la movilización de la actina, o sea, la polimerización de los filamentos de actina. Y ustedes saben que la actina pues forma parte del citoesqueleto que es necesario para mover los gránulos, tiene que ver con la agregación plaquetaria, o sea, para que las plaquetas se muevan y se agreguen. Entonces, si no se produce la agregación plaquetaria, ¿qué se produce? Trombocitopenia por destrucción y las equimosis, que son características de la piel. También, entonces, no hay sinapsis, porque para que haya una sinapsis inmunológica, tiene que haber polimerización de actina para que todas las moléculas que participan en la sinapsis se ubiquen en el ojo de la sinapsis. Y entonces, pues, por eso el linfocito T no funciona adecuadamente. Y bueno, y el eczema también, ¿no? Entonces tenemos el síndrome de Wiskott-Aldrich. Después tenemos el síndrome de DiGeorge. Fíjense que esta es una fase características de un síndrome de DiGeorge. ¿Cuáles son las características del síndrome de DiGeorge? En el síndrome de DiGeorge hay una micrognosia, ¿okay? Hay una aplasia tímica, hay una alteración de la paratiroides y cardiopatía congénita. Porque todas esas, esos organismos tienen que ver con el desarrollo embriológico, ¿okay? El desarrollo de la tercera y cuarta bolsa faríngea están ubicados ahí y entonces si no hay un buen desarrollo a ese nivel vamos a tener todas estas alteraciones. Entonces vamos a tener que es un niño que se comporta con una inmunodeficiencia combinada, porque es un defecto en los linfocitos T, pero que además tiene estas características faciales, no tiene timo, tiene entonces tetania, porque no tiene problemas con manejo del calcio de la paratiroides, y bueno, entonces ahí se sospecha de un síndrome de DiGeorge. El otro es el de la ataxia telangiectasia, que son síndromes que tienen que ver con la reparación del ADN.
Entonces es una mutación a nivel de la ATM. La ATM es una proteína que tiene que ver con la reparación del ADN. Entonces, ¿qué va a haber aquí? Pues va a haber problemas a nivel de la vascularización, por eso hay telangiectasias, pero entonces también esas telangiectasias pueden estar a nivel cerebral, entonces producen la ataxia a nivel del cerebelo, puede haber sangramiento, puede haber, por supuesto, si no se repara el ADN, entonces mutaciones en otros genes y entonces hay neoplasia y alteraciones de la inmunidad de los linfocitos T. En los síndromes de hiper IgE, lo interesante de los síndromes de hiper IgE es que, bueno, a uno le llegan muchas personas con la IgE elevada, entonces, ¿qué será eso? Que no sé qué tal. Entonces, bueno, miren, un síndrome de hiper IgE no solamente tiene mucha cantidad de IgE, sino que tiene todas unas características clínicas. Fíjense que tienen una facie donde hay una asimetría facial, por lo general tienen las cejas un poco hacia afuera, la parte frontal, tienen retención de la dentadura primaria y tienen atopia. ¿Okay? O sea, la atopia es parte de otra cantidad de síndromes, muchas veces también tienen accesos cutáneos y mutaciones en las vías de señalización que conducen al cambio de isotipo a la inmunoglobulina E. Y bueno, ya para terminar, los síndromes inflamatorios, ¿no? Donde, si bien tienen que ver con la inmunidad innata, tienen que ver específicamente con el inflamasoma. No les voy a, me voy a detener mucho en esto porque quizás no son tan frecuentes en nuestro medio. Aquí están las fiebres familiares mediterráneas, los síndromes de Munster-Wills, el síndrome de Blue, el síndrome de Papa. Entonces, recuerdan ustedes que en la inmunidad innata hay un complejo macromolecular que se llama el inflamosoma, que es el que va a conducir a la activación de factores de transcripción que conducen a la producción de interleucina 1 e interleucina 18, que son respuesta de inmune innata. Entonces, en estos pacientes vamos a tener pues estas fiebres recurrentes, muchas veces también eczemas, o sea, erupciones cutáneas que son recurrentes, ¿no? Y bueno, no voy a hablar mucho más de esto. Ok, y entonces para terminar, pues siempre metiendo pues al microbioma, ¿ok? ¿El microbioma tendrá algún rol en errores innatos de la inmunidad o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Ah? Bueno, fíjense, ¿qué es lo que pasa? Que, pues, por supuesto que si tenemos un error innato de la inmunidad y vamos a tener cualquiera de estas características clínicas, estamos pensando que hay una disregulación inmune y la disregulación inmune tiene relación con la disbiosis intestinal, por supuesto, ¿no? Entonces, hay una relación. Ahora, pues hay muchísimos interrogantes que no se sabe. O sea, no se sabe si esa disregulación inmune causa disbiosis, si la disbiosis causa desregulación inmune. Lo más seguro es que se solapen una a las otras, o sea, que hay que ponerle atención a la disbiosis, hay que tratarla, ¿okay? Pero evidentemente pues hay que colocar el tratamiento específico para cada una de las patologías, porque solamente tratando la disbiosis pues no vamos a solucionar el problema, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Bueno, por supuesto, extremar medidas de higiene personal. Si estamos hablando de una disregulación, pues entonces sabemos que nuestro medio ambiente está lleno de contaminantes, está lleno de microorganismos y entonces, bueno, hay que estar pendiente de tener ciertas medidas de control ambiental. La profilaxis antibiótica. En gran cantidad de individuos con errores innatos de la inmunidad no es necesaria la profilaxis antibiótica. Son muy contados enfermedad granulomatosa crónica o previo a trasplante o en el caso de los déficits de la